Seguinos en Twitter, @ecomedios 1220. Somos un líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un director de orquesta, compositor argentino residente actualmente en España. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Buenas noches. Los medios con que los seres humanos llegan a plasmar sus objetivos de vida suelen ser de los más variados. Cada uno de ellos reconocen más que inicios y finales, caminos. Solo caminos por donde transitar el flujo de pasiones a través de las cuales cada individuo jugará su destino, su tiempo de existir, el amor, la soledad, el fracaso o el éxito. Este ramillete de posibilidades se multiplica infinitamente tanto como personas somos, buscando nuestro belloncino dorado en el mar de las conjeturas y posibilidades. La música, y de esto trato, especialmente en este caso, es un campo creado y descubierto por el hombre en toda su magnitud de desarrollo. Los hombres han descubierto los sonidos en el espectro amplio de la naturaleza, de su voz, de su trato social. Han sabido calificarlos y clasificarlos mediante su escritura. Han inventado cuanto instrumento le fuera necesario para expresarse, como también su esmerada ejecución. Han ideado composiciones que los manifestaran en su motivación y en su intensidad emotiva, y han creado ámbitos para exponer su obra. Dado todo lo dicho, hay una duda paradojal con signos de pregunta vital que ronda lo que he escrito. ¿Qué es un músico? ¿O qué significa ser un músico? Hoy en esta noche de letras y corchea nos visita un pianista, compositor y director musical de larga y afinada fama, con el cual poder desmitificar esta profesión, que en un amplio campo es un arte. Buenas noches, Gerardo Gardelín. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Buenas noches, Mario. Acabas de resumir unos 2025 años de historia de la música con una maravillosa palabra. Iba escuchando palabra por palabra y decía, pero qué bien, es exactamente así lo que estás diciendo. Poético y conciso, digamos, ¿no? Sí, yo cuando lo escribía me reía, yo digo, les tengo que hacer esta pregunta, digo, ¿cómo puedo hacerle una pregunta a Gerardo? Me parece, vos sabés que me haces acordar, hace muchos años fui a una conferencia, yo soy físico, ¿no? Entonces fui a una conferencia y la daba Balmaceda, uno de los grandes físicos argentinos, creador de la teoría de las cuerdas. Y cuando termina dice, ¿quiere alguien hacer una pregunta? Y yo digo,
disculpe, le voy a hacer una pregunta media tonta. Dice, todas las preguntas tontas son difíciles de responder. Y en este caso me hizo acordar a un gran amigo mío, que es uno de los grandes guitarristas argentinos, que fue en su momento guitarrista de Astor Piazzolla, y que Astor, cuando estaban en una trastienda de un programa, le dijo estas palabras. Solo se es músico cuando se compone. Es una verdad casi irrefutable, te diría, porque el Eso le juego de la dijo Astor a composición él y le dolió en el alma. Bueno, mi pregunta es, ¿qué significa ser un músico? ¿Qué es un músico para vos? es una pregunta enorme, por otro lado, ¿no? Porque yo descubrí la música cuando tenía 5 años, simplemente porque llegó el piano a mi casa. Mi mamá es de Río Gallegos, ¿no? Del sur. Mi papá de Buenos Aires, se conocieron, y cuando llegó el piano a casa, porque mi papá la trajo a Buenos Aires cuando se casaron. Y el piano se estaba viniendo abajo, mi abuela dijo, ¿qué hacemos con el piano? Mi viejo lo trajo por tierra, 3.000 kilómetros, lo hizo traer. Y apenas llegó el piano, yo me senté al piano y empecé a tocar mis primeras notas, y mi mamá se dio cuenta que no era mucho más que un juego. O sea, yo no me despegaba del piano. Entonces la pregunta tendría que arrancar por ahí, porque fue una especie de amor a primera vista, y no fue no parar nunca más, a pesar de que yo no iba a ser músico. Yo quería ser biólogo marino, piloto, cualquier cosa, pero no pensaba ser un concertista, porque no veía además otro horizonte que el del concertista cuando era chico. De hecho, yo descubro la música popular a través de mi hermano cuando tengo recién 13, 14 años, y mi hermano me hace escuchar Rick Wakeman, Yes, Genesis, y ahí empiezo a conocer que había otro tipo de música, porque para mí en ese momento la música era música clásica. O sea, y era lo que a mí, mi juego era subir al piano y tocar Schubert, los improntos de Schubert, y de repente los estudios de Chopin. Ese era mi juego. Además de la pelota y otras cosas más, ¿no? Pero en definitiva, la cosa arranca por ahí. O sea, y también como mi profesora me descubrió el oído absoluto cuando tenía 5 o 6 años, la música para mí es un lenguaje que lo tengo adentro, tan internalizado que, eh, como decía Borges, ¿no? Es una forma de... La música es una forma del tiempo, es la forma más poética de describir el tiempo. Porque la música es eso, evolución, cambio, todo el tiempo. No sé si se responde a la pregunta. Sí, Y, sí, lo digo, y cada la, uno tiene su parecer, ¿no? Por eso es que pero, mejor pero dentro de redondear todos los esa, pareceres. pero dentro de esa definición, lo que decía Piazzolla, ¿cuándo te transformaste en músico? Eh, Porque de tocar, ¿cuándo empezaste vos a, ok, a sí, encontrarle el gusto y el sabor a componer? En realidad el primer amor así fuertísimo, pero de una violencia, te diría, fue cuando fui a ver Rhapsody in Blue, cuando fui a ver Manhattan, la película de Woody Allen, y escucho Rhapsody in Blue. Yo no sabía ni qué era, una obra de Gershwin, y no paré. Fui un año todos los días a Ricordi, todos los días de mi vida fui a Ricordi, porque en ese momento no existía internet, no existía nada, a ver si llegaba la partitura de Rhapsody in Blue. Y cuando llegó a mis manos no paré hasta estudiarla de punta a punta y tocarla 58 veces por día. Y de ahí al jazz hubo dos pasos, ¿no? Entonces empezaron a convivir en mí esos mundos, el mundo de la música clásica, que me encantaba estudiar todos los días, y por otro lado descubrir el jazz. Entonces cuando descubrís el jazz, empezás a entender que no es solamente tocar lo que está escrito, sino empezar a jugar. Yo creo que a través del juego es la cercanía más. Lo más cercano que puedes ser como músico es empezar a jugar con la música. Y a partir de ahí a componer hay dos pasos. Pero el jazz es como la primera puerta para el juego, digamos, para una libertad expresiva, que por ahí no te lo da la música clásica, que te da una libertad interpretativa, pero no expresiva a nivel de tu propio ser, volcarlo en el arte musical, digamos, ¿no? De configurar tus notas, tu propio lenguaje, lo que escribirías en un libro, pero lo escribirías con música. Eh, Estuve escuchando muchísima obra tuya últimamente y hay, por ejemplo, dos planos que me interesaron escuchar.
En el año 2010 aproximadamente compusiste 4 canciones sobre Reiki y relajación. Además, 4 canciones que tienen una particularidad. Todas duran igual, 15 minutos. O sea, es una particularidad que me extrañó. Todas duran igual, ¿no? Y además cada una muestra matices diferentes. ¿Cómo es esto de haber entrado al Reiki y qué es el Reiki? Bueno, en realidad está bien, la primera aproximación no fue a través ese fue un segundo álbum, te voy a explicar por qué. Porque en mí también convive el mundo por ahí de una música muchísimo menos elaborada y más sencilla, digamos, sencilla desde mi propio punto de vista, ¿no? Que tuvo que ver con el primer álbum que se llamó En lo Profundo, un álbum de piano solo, que después terminó siendo la música de una película, hace pocos años, ¿no? Pero ese álbum salió del alma, o sea, yo estaba, en ese momento vivíamos en Barracas con mi mujer y mis hijos, y me puse a tocar el piano y empecé a componer cosas que me salieron así como de un tirón. Y yo estaba dirigiendo Chicago en ese momento, y uno de los músicos de Chicago, cuando le comenté, digo, no sé qué hacer con este material, me dice, pero ¿por qué no? Déjame que yo te averiguo. Y como es una persona muy conectada, me llevó en este momento a los dueños de la revista Uno Mismo, y ellos me editaron Carlos Caprav, Oscar Caprav. Y cuando vio el CD me dijo, yo te lo edito. Y se llamó En lo Profundo, que es el título de uno de los temas que después fue el tema original de la película Inseparables, que hice con Marcos Carneval y con Rodrigo de la Serna y Oscar Martínez. Y después de ese álbum, Oscar Caprav me dijo, tendrías que hacer uno para Reiki. Y le digo, ¿qué particularidades tiene? Me dice, mira, tiene que tener campanitas cada 3 minutos, porque el Reiki cambia de posición, digamos, cada posición donde haces una especie de autosonación con las manos, cambias cada 3 minutos. Tiene que durar 1 hora exacto. Y yo en ese momento había visto, mirá todo el raconto, ¿no? Había visto una película que me había impactado muchísimo, era verano y luego otoño. Eran las 4 estaciones. Pero eran las 4 estaciones del alma, en realidad. Lo que le pasaba a una persona que pasaba por un monje, que pasaba por 4 periodos de su vida muy difíciles. Y a partir de eso compuse la música. A partir de esa imagen de la película, compuse la música de Reiki. Son 4 estaciones justamente esas 4 canciones, que duran 15 minutos. Estamos conversando. La causante de cosas. Bueno, realmente me asombra, ¿no? El camino, ¿no? El camino es lo que me asombra. El camino, exactamente. Estamos conversando con Gerardo Gardelín. Vamos a escuchar un poco de música, ya que hemos hablado tanto de sus composiciones. Vamos a escuchar una versión del concierto para 4 cornos y orquesta que fue ejecutada en el Teatro Colón.
Escuchábamos el concierto para cuatro cornos y orquesta de Gerardo Gardelín en su versión que se ejecutó en el Teatro Colón. ¿Cómo, cómo fue el proceso de composición de este concierto? Bueno, como las anécdotas que estoy contando siempre arrancan más atrás, ¿no? Yo quería abrevar en la composición de la música clásica, era una meca para mí, un camino que tenía que llegar a eso de alguna forma, porque lo más difícil no era entrar en la composición, sino que alguien te toque la obra, que es lo más difícil para un músico, un compositor, que un director y una orquesta es una disposición para tocar tu programa, ¿no? Generalmente es muy difícil entrar en los programas de un abono donde son todas músicas clásicas conocidas, y que la gente va a ver eso. Entonces, que alguien ponga una obra tuya, de un compositor argentino, nuevo, en una obra es muy difícil. ¿Qué pasó? Yo estaba dirigiendo por segunda vez Chicago en el 2010 y el tubista que estaba conmigo en Chicago me dice, hoy va a venir a reemplazarme el solista de tuba Patricio Cosentino de la Sinfónica Nacional. Nos conocimos con Patricio, nos caímos muy bien de entrada y Patricio me dice, si te animás a componer un concierto para tuba y orquesta, yo te lo estreno con la Sinfónica Nacional. Yo digo, no lo puedo creer esto. Digo, ¿cuánto tiempo me das? Un año. Bueno, ok. Empiezo a componerlo, me voy de Chicago porque me ofrecen hacer La Novicia Rebelde, me cruzo al Teatro Ópera, estaba en Lola Membrives, me cruzo al ópera, y en el Lola Membrives, en el ópera, yo tenía un trombonista, que es Heini Snebeli, que es una bestia de músico, y me dice, me enteré que estás haciendo uno para tuba y orquesta. Si haces uno para cuarteto de trombones y orquesta, te lo estrenamos nosotros en un festival que se llama Trombonanza, que se hace todos los inviernos en Santa Fe. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo me das? Un año. Empecé a componer los dos conciertos simultáneamente. Iba haciendo el de tuba e iba haciendo el de cuarteto de trombones. Porque para mí era la posibilidad de que una orquesta tocara él. Llegado el momento, me dicen, además de eso no tenemos director. ¿Te animás a dirigir los dos? Llegué con los dos conciertos a tiempo y estrené los dos conciertos en el 2012 en el Festival Trombonanza con la Sinfónica de Santa Fe. Y ese fue el puntapié. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué hice esta historia? Porque es muy difícil que te estrenen un concierto para piano y orquesta, porque hay 500.000. Es difícil que te estrenen un concierto para violín y orquesta, porque hay 500.000. Pero para tuba y orquesta no hay más de 12 en el mundo. Para cuarteto de trombones y orquesta, el primero es el mío. Ni uno. Hay uno solo que es para cuarteto de trombones y orquesta de cuerdas, pero el único que hay en el mundo para completo es el mío. Entonces, esa fue el puntapié. Cuando se enteraron que yo estaba componiendo para brass, vino otro y me dijo, vino el solista de la Filarmónica, Daniel Crespo, amigo mío, y me dijo, ¿me haces uno para trompeta flugel, trompeta piccolo y trompeta en re y orquesta? Vamos, empecé a componerlo, te lo estreno con una filarmónica, perfecto. Mis amigos de la Filarmónica, Fernando Chiapero y su cuarteto Baires Horns, me dijo, ¿me haces uno para cuarteto de cornos? Te lo estreno con la Filarmónica también. Bueno, así llegué a componer tantos conciertos para instrumentos que habitualmente no tienen tantos conciertos en el mundo. Vos sabés que cuando hablas así, me recuerda antes que muchos compositores descubrían instrumentos en los lugares que iban. El corno inglés, por ejemplo, en algún momento dado de la historia, descubrían los sonidos de un instrumento que desconocían en las partituras que hacían para conciertos. Y los agregaban y a veces trabajaban con la música para esos instrumentos que ellos sentían como importantes. Ahora, eso dio camino a que haya una playa de gente que ejecutara los instrumentos y que de pronto se quedaran con los pedacitos sinfónicos que habían en cada obra. Y ahí vienen los pedidos, ¿no? Porque dicen, bueno, hay instrumentos para esto, pero me falta obra para mí, me falta obra. Exacto. Exacto. Pasó en la historia con la guitarra. La guitarra, un instrumento tan común, había perdido público, gente o ejecución en los conciertos. Y desde, podemos decir, en el caso de Segovia, tuvo que trasladar música de piano a la guitarra, como la música de Albéniz, que la pasaron a la guitarra, porque faltaba obra de guitarra
los conciertos. Porque, entre otras Y, cosas, también es un instrumento muy delicado con un volumen, o sea, si no lo amplificase, tiene un volumen bastante bajo, en realidad. Entonces la orquesta es muy delicado para hacer un concierto para guitarra y orquesta, como para arpa y orquesta, por ejemplo. por ejemplo. Pero es interesante este camino de la creatividad. Ahora, quería hacerte una pregunta. Sé que estás por entrenar, o ya la estrenaron, pero la van a dar, una obra musical que es Oliver Twist, Ujú. ¿no? Eh, una maravillosa obra, ¿no? Hay dos películas sobre Oliver Twist, la última creo que de Polanski, la Hay anterior tres. creo que de... Hay tres, La no del sabía, 40, porque la del la del 48, 48, la de Mark Lester y Jack White, que es del a esa no 60, la casi vi. 70, y la de Polanski, el Vi la de 2000. Polanski y vi la, bueno, la primera es Es insuperable, impresionante, es impresionante. insuperable, es insuperable. Ahora, esta obra de Charles Dickens, eh, al teatro musical, ¿qué es lo que le agrega el teatro musical a una obra de tamaña importancia como tuvo tanto esta como David Copperfield para Charles Dickens? Bueno, es una forma de acercarla a un público a lo mejor, y más hoy, que por ahí un público de una edad que por ahí no tendría el tiempo de leerse una novela entera de Charles Dickens con ese lenguaje y esa complejidad, porque Oliver es una obra compleja, tiene una cantidad de personajes que si uno necesita hacerla con todos los personajes que describe Charles Dickens, casi no la puede llevar al teatro musical. Entonces, de alguna forma es acercarla a un público, y más hoy en día, que por ahí no tendría el tiempo ni la voluntad para leerse un clásico de estas características, ¿no? Yo creo que es una forma de acercarla sobre todo a los más chicos también, porque la música en este caso es un amplificador del lenguaje, un amplificador del mensaje. Para eso sirve, digamos. O sea, y para eso tiene que estar al servicio de amplificar la historia. ¿Y cómo fue el trabajo? Porque ya existe un musical, ya existía un musical de Oliver Twist, para no contaminarte con todo eso que ya existía y poder crear un musical nuevo, porque se lo explicamos a la audiencia, esta es una versión totalmente nueva de Oliver Twist, con un guión nuevo, con una música nueva, que no tiene nada que ver con la que se conoce o se conocía hasta ahora en el teatro musical. Mira, me pasa lo mismo que cuando compongo un concierto para cuarteto de cuernos y orquesta. Y tiene que ver con la primera pregunta de Mario. O sea, yo me acerco a la música, te lo puedo asegurar, jugando, nada más que jugando. Y para mí, ¿qué es jugar? Me tiraron dos palabras de una letra de Oliver Twist o una idea y empiezo a jugar con eso. Y de repente y me brota como en este momento estoy hablando. No sé de dónde baja, no sé qué pasa, pero es como que no dudo cuando empiezo a escribir, pero no dudo no por una cuestión de vanidad, no dudo porque viene una cosa que está así y después me cuesta mucho volver atrás cuando se me ocurrió algo, porque digo, wow, va por acá, va por acá, por acá, lo puedo perfeccionar, pulir, pero va por ese lado. Por eso no me pongo a escuchar otra cosa para ver qué voy a hacer. En ese momento nace algo. Eh, la primera cosa que hice para Oliver Twist fue porque en realidad lo que había pasado es que me había enterado que iba a hacer Oliver Twist, yo había dirigido una versión off en Buenos Aires y mandé mi currículum para ver si la podía dirigir. Y me dijeron, tengamos una entrevista contigo, qué sé yo, y cuando me vieron me dijeron, no, tenés que hacer una música nueva. Entonces, ¿te animás a componer una canción? Sí, por supuesto. Digo, ¿hay letra? Me dicen, no, todavía no hay letra. Bueno, salí de la oficina, me metí en un metro y digo, ¿y qué hago? Y compuse una letra, escribí una letra en ese mismo momento. Y llegué a mi casa y ya estaba hecha la música. O sea, ¿por qué? Porque la tenía toda en la cabeza. Lo único que hice es orquestarla, llamé a una persona, un alumno mío para que la cante, y a partir de ahí nació la primera canción y los productores me contrataron. Esto pasó en 24 horas. O sea, no sé si es claro. O sea, tuve la reunión, a las 24 horas ya estaba la canción, a las 48 la escucharon. Quiere decir que me pasa lo mismo cuando estaba por hacerlo del cuarteto de trombones. O sea, digo, ¿cómo hago un cuarteto de trombones de orquesta? 4 tipos que son solistas contra una orquesta que además tiene trombones. ¿Cómo hago para que esos 4 instrumentos sean vistos como una única persona? Y tuve una imagen, digo, ya está, 2 contra 2 al principio.
Después haré 3 contra uno contra tres, uno solo, uno contra la orquesta, 4 juntos. Y con ese juego empecé a decir, ¿y si estos dos hacen una cosa para un lado y los otros dos hacen una cosa para otro lado? En ese momento no había música. Digo, están como peleándose. Y de esa imagen salió un concierto. Evoco a Tchaikovsky, ¿no? Con lo que una vez la mecenas de él escribió una carta porque no quería, lo admiraba tanto que no lo quería conocer en persona, porque no se sentía a la altura. Y era la que lo financiaba en la sombra. Pero un día le escribió una carta y le dijo, maestro, ¿cómo compone usted? Y Tchaikovsky era epiléptico. Es más, pedía que cuando tenía ataques de epilepsia no lo sacaran rápido el ataque porque ahí donde le venían más. Y él se definía a sí mismo como él y el juez, ¿no? Decía, cuando él está despierto, hablaba del juez, trato de no escribir absolutamente nada. Y cuando el juez está dormido, cuando él está dormido, ahí me pongo a escribir rápidamente y todo lo que escribo lo anoto en papelito. Y lo voy dejando cerca del piano. Y después, cuando él se despierta, ahí ya no escribo más. Y cuando se vuelve a dormir, empiezo a juntar las ideas. Lo que el tipo decía era, cuando yo mismo actúo de juez, mejor no escribir nada. Y cuando me pongo a jugar, de ahí nace la verdadera composición. Obviamente, como decía Stravinsky, está buenísimo, hay que conocer todo, hay que conocer técnicas de composición, reglas y todo lo demás. Y después tirarlas, porque todo eso va a quedar adentro y empezar a jugar. Estamos conversando con Gerardo Gardelín. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Escuchábamos las escenas rurales, el cuarto movimiento, La Doma, compuesto por Gerardo Gardelín, que hoy nos acompaña en Letras y Corcheas. ¿Cómo fue la composición de estas escenas rurales que ejecutó después la Sinfónica de Santa Fe, ¿no? Mi amiga Andrea Merenson,
directora de Radio Nacional Clásica, me dijo, tenés que conocer que es un poco mi mentora en muchas cosas, me dijo, tenés que conocer a un tubista colombiano, que es el tubista de la Filarmónica, que hoy es el asesor artístico en ese momento de la Sinfónica de Santa Fe. Me dice, lo tenés que conocer, voy a hacer una cena en mi casa. Hace una cena en la casa, lo voy a conocer, y él me dice, yo soy asesor del director alemán, que en este momento es el director de la Sinfónica de Santa Fe, el Walter Hilger. Me dice, y he hablado de Walter de ti con Walter. Me dice, si compones una obra, Walter te la estrena en la velada de gala del 24 de mayo, pero la tienes que terminar para febrero, esto es en noviembre. Y tuve que componer la obra, estas escenas rurales, en 4 meses. Tuve que terminar una obra de 25 minutos, de 4 movimientos, enorme, porque la orquestación es muy grande. Y empecé a pensar en esto, ¿no? En paisajes rurales, en escenas rurales. Empecé a pensar en caballos, malambo, paisaje desértico. Y el cuarto movimiento, el que acabas de poner, Doma India, está basado en la Doma India. ¿Qué es la Doma India? La Doma por susurro. Y tiene que ver con eso, es como alguien se acerca al caballo que está en un momento así bastante nervioso y le empieza a hablar y le empieza a hablar y se empieza a formar una danza entre jinete y caballo y terminan los dos cabalgando como si fueran un mismo ser. Ese fue el disparador de Doma India. Por eso digo que siempre en mí anidan estos paisajes de alguna forma que me tiran una imagen y ahí comienzo a componer. Y por suerte Walter Hilgers le gustó muchísimo lo que hice y me encargó un montón de obras más que fueron estrenadas en sucesivo en Santa Fe y después en Rumania, con la Sinfónica la Filarmónica de Ploiesti. Antes hablábamos de los caminos y la forma. Escribir en vacío, o sea, escribir porque sí, componer porque sí, es también una forma. Hay muchos que componen porque sí. Estamos hablando en el caso de Tchaikovsky. Tchaikovsky en cierta forma tenía alguien que lo bancaba y entonces él escribía obra. Pero hay otros autores como Bach, por ejemplo, ¿no? Que escribía porque todos los sábados o domingos tenían una misa nueva y había que hacer obra porque la iglesia pagaba y si pagaba necesitaba que el músico compusiera para que la feligresía se sintiera exaltada y bueno, todo funcionara, ¿no? Que es un poco el caso que te toca a vos, o sea, la obra que se hace para ser ejecutada. Yo tengo un amigo mío, muy amigo, cuyo padre es un letrista y músico hiper famoso en el tango argentino, que es Cátulo Castillo, ¿no? Y me dice, papá componía con Troilo, con fulano, con mengano, porque sabía que la obra la ejecutaban. Porque componer su poesía o sus cosas con cualquiera no servía para nada porque después nadie te escucha, ¿no? Y veo que estamos viendo que el trabajo a veces de un músico es esto, no es solamente componer, sino que ser ejecutado, que la obra llegue. ¿Te has ido acostumbrando a eso o ya como todo camina así, va? No, bueno, está buenísimo lo que decís porque hay una anécdota. En la pandemia, yo estaba muy enojado, tremendamente enojado con lo que estaba pasando con el manejo de la pandemia. Tenía un nivel de bronca, pero superlativa. Tanto es así que hablé en ese momento, el Lito Nevia, sabía que tenía una llegada con Alberto Fernández. Le escribí un mail a Lito, le dije, Lito, quiero hacer una carta para que le llegue a Fernández firmada por muchos artistas. Me la firmaron David Lebón, Santamiano, Patricia Sosa, un montón de gente. Donde reclamaba que los músicos nos estábamos muriendo de hambre y que por lo menos yo seguía trabajando de alguna forma, dando seminarios online, pero había gente que la estaba pasando muy mal. De tanta bronca que tenía, escribí una obra para concierto de cuerdas que se llama Metamorfoseando, que es una catarsis dura, cruda, durísima. La obra la escuchás y una obra dura. Y no sabía si me la iban a tocar, porque era una obra compleja. Y después de esa obra, durante la pandemia también dije, tengo que escribir el lado B de esta historia, tengo que escribir la esperanza de que alguna vez salgamos de esto, y escribir Universum, una fantasía sinfónica que es todo lo opuesto. Y tuve la suerte de que Ciro Siliberto, el director artístico de la Sinfónica Nacional,
cuando se iba a abrir la temporada de la Sinfónica Nacional, que fue el 22 de septiembre del 2021, si no me equivoco, me dijo, ¿tenés alguna obra? Quiero abrir la temporada con una obra tuya. Y le digo, mira, tengo esta obra de cuerdas que es bastante crítica. Y me dijo, te pongo a Carlitos Viu para que la dirija. Un maestro, Carlos Viu, un directorazo. Y así abrió la Sinfónica Nacional con mi concierto de cuerdas. O sea, yo no sabía si me iban a tocar, porque era una obra muy difícil. Y la tocaron y fue una maravilla. Y el mismo Chilo después me dijo, ¿tenés otra obra? Digo, tengo Universum, que es la contrapartida. Dale, te la toca la Sinfónica Nacional. O sea, esas fueron obras que hice sin ningún tipo de encargo, sin ninguna certeza de que alguien las iba a tocar alguna vez. Con lo cual tuve esa suerte, ¿no? ¿Y es diferente el proceso de composición o tu predisposición para la composición cuando tenés un encargo que encima te ponen un deadline ahí, una fecha que tenés que entregar y por ahí tenés que correr, que cuando haces catarsis solo, te sentás y escribís por tu cuenta algo que se te ocurre? Cuando compongo música, tanto de cámara como sinfónica principalmente, parafraseando a Mario, el tiempo se vuelve absolutamente cuántico. Entras en un agujero negro donde no existe ningún tiempo. Tanto es así que podés pasar horas y horas y horas componiendo. No te das cuenta de lo que estás haciendo, te vas a dormir, te levantás y lo único que estás esperando es volver a ese momento. ¿Por qué? En mi caso, porque soy un músico que trabaja muchísimo escribiendo arreglos, muchos, pero tengo una... Si yo te cuento la cantidad de arreglos, yo creo que supero a Bach en cantidad de música escrita, porque ya tengo más de 350 arreglos sinfónicos, tengo obras de cuarteto de cuerdas, tengo 280 cuartetos de cuerda escritos, música para películas, 8 temporadas de programas de televisión, o sea, es tremenda la cantidad de música que tengo, pero la composición supera a cualquier cosa de trabajo, lo supera pero por completo. Supera hasta la dirección, o sea, supera tocar el piano. La composición es la droga más poderosa que hay por lo menos para el músico, para el creador, ¿no? Te voy a hacer una pregunta que la vulgaridad hoy está llevándola a todos los lugares habidos y por haber. Pero dentro de esa vulgaridad del habla hay un problema bastante serio donde afrontar, hablamos en este caso en el campo de la música. Estamos hablando de la inteligencia artificial. Es decir, esto que empieza con un nombre y así, no es tan ni nombre ni así. Se ha ido metiendo paulatinamente y se va metiendo como mecanismo de trabajo o de posibilidad de trabajo en todos los ámbitos de la vida. En el ámbito de la música, ¿cómo lo sentís en sus posibilidades que da o posibilidades que quita? No tengo la menor idea, porque en mi vida no sé ni lo que es el chat GPT, con eso te digo todo. No sé ni cómo se usa, no sé, y no me interesa. De la misma forma que antes me preguntó Hernán, ¿escuchás algo antes de componer? La verdad que no escucho nada, empiezo con lo que me parece a mí y así. Por eso, la inteligencia artificial puede ser un arma poderosísima en el campo de los instrumentos virtuales, para ayudarte a componer. De hecho, cuando yo compongo, tengo un programa de escritura, un software de escritura, que me permite escuchar lo que estoy haciendo y con una fidelidad asombrosa, porque cuando el músico escribe, cuando el director o el compositor que escribe con todas las articulaciones, con todas las ligaduras, dinámicas, el programa te lo reproduce tal cual, al punto tal que podés asombrar al director y decir, pero esto realmente lo compuse. Bueno, pero es como todo, si vos sabés escribir y sabés usarlo, es como una consola de sonido súper recontra compleja. Tenés que ser un ingeniero de sonido para poder usarlo. Lo mismo pasa con un músico, para poder usar esa escritura de alguna forma tenés que ser músico. Yo creo que la inteligencia artificial, como todo, no va a terminar de reemplazar al humano. No hay forma. El cerebro es tan complejo que los niveles de creación pueden llegar a lugares tan insondables que no sé si la inteligencia artificial puede llegar a ningún lado. A lo mejor dentro de muchos años sí, pero no creo que sea el mundo. Una de las cosas que vi particularmente, hablando del concierto que vos hablabas recién, sobre tu acceso a la música, no popular, a la música folclórica argentina.
en las 13 obras que escribiste del álbum Andando Caminos, diferentes matices de la música y de la danza, la has ido colocando. Eh, ¿Te sentís cómodo trabajando sobre la musicalidad, sobre todo campestre de la música argentina, como lo había hecho en un momento dado Ginastera, ¿no? Que había hecho una obra fabulosa dentro del campo de la música argentina? Sí, la música argentina el folclore nuestro es absolutamente rico, rítmicamente, o sea, te da unas posibilidades impresionantes, ¿no? Y te digo, te lo amplío un poquito más, porque después hice la suite para dos flautas dos flautas piano y contrabajo que se transformó en una suite para dos flautas y orquesta, que son sobre ritmos latinoamericanos. Y ahí hay un triunfo peruano, hay una mixtonga, que es una mezcla de lloro y de milonga, hay una guaraña, hay un bolero y le puse casi 6 porque es una mezcla de joropo y malambo, porque está entre 5 y 6 por 8, entonces va de 5 a 6. Esos ritmos son muy ricos, o sea, te permiten jugar, y no solamente a mí, le han permitido a gente como Chick Corea de repente agregar en la música española o en la música latina, porque los ritmos son impresionantes, ¿no? Y no me quiero imaginar lo que son las danzas rumanas o las danzas también húngaras, de repente donde uno o la música celta, donde puedes encontrar ritmos que te sugieran hacer cosas impresionantes. Eso es lo que te aporta, una cualidad rítmica por ahí que te da un universo nuevo para componer. Estamos conversando con Gerardo Gardelín recién, hablábamos de Universum y cómo había sido todo el proceso de creación y composición de este concierto. Vamos a escuchar ahora un fragmento que fue ejecutado por la Sinfónica Nacional. Escuchábamos Universum, el concierto de Gerardo Gardelín, que bueno, ya estuvo explicando un poco de cómo fue este proceso post-pandémico, ¿no? de composición. Pero ahora, el próximo 17 de septiembre, van a estar ejecutando dos arreglos tuyos sinfónicos de tangos que va a ejecutar la Sinfónica de Qatar en el Teatro Colón. Sí, ¿cómo trabajaste mucho con el tango? ¿Cómo es esto de adaptarlo a adaptar piezas tan escuchadas, ¿no? A la música sinfónica y que muchas de ellas ya se han traspasado también al ámbito sinfónico? Las melodías que tenemos heredadas de esas épocas, digamos, de compositores tan increíbles, nos la dejan servida en bandeja los arregladores. O sea, es tan impresionante lo que uno puede hacer con melodías tan bellas. Podés jugar a hacer tantas cosas. Eso también es un juego muy interesante, porque es hacer tu propia versión
de tangos como El día que me quieras y por una cabeza, que son los tangos que va a interpretar la Sinfónica de Qatar, que ahora me acaba también de encargar la comparsita, una versión nueva de la comparsita, lo van a tocar en Qatar también, y en Uruguay creo más adelante. Entonces, eso, si sos un músico de alma y tenés ganas de jugar con esa música, te lo da servido en bandeja. Eh, la pluma se mueve sola, es como si fuera la ouija de la pluma. La pluma va sola, no tenés que decirle nada. ¿Viste? Es así. Eh, Llevándote nuevamente a la ópera, o a la ópera, o al el musical de Oliver Twist, ¿qué diferencia hay entre un musical y una ópera clásica? O sea, ¿dónde estriba? ¿Por qué uno lo llama con esa palabra que parece ser nada, que no lo es, musical, y el otro es ópera? ¿Qué diferencia hay? Las dos son cantadas, las dos son escenificadas, las dos son óperas. En Pero ¿cuál es la realidad, diferencia? el musical nace de la ópera, digamos, ¿no? O sea, los primeros musicales nacen de la ópera. El primer Así intento es. de musical. Claro, o sea, viene y tiene muchísimos puntos en común. De hecho, grandes obras musicales como El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, son óperas, o Miss Saigon, son óperas rock, porque prácticamente la palabra se reduce a la mínima expresión y todo lo demás es música. Sunset Boulevard mismo, otra obra también de Andrew Lloyd Webber, que son casi óperas rock. Jesucristo, Jesus Christ Superstar, también de Andrew Lloyd Webber, son óperas rock. O Evita, sea, la ópera Evita, Evita, por Evita. ejemplo. Bueno, Evita. Son todas óperas simplemente con un lenguaje más moderno, más popular, si lo querés llamar así, con otro tipo de instrumentación. Y la diferencia por ahí es que tenés coreografías un poco más fuertes, escenografías eh, adaptadas a teatros que lo puedan hacer, porque de repente una ópera como el Teatro Colón tiene un escenario imponente, gigantesco, como hacer Aida o el tríptico de Puccini, pero y un musical es como mucho más modesto, si bien es una cosa mucho más compleja, pero es la misma raíz, digamos. Es la misma, no hay mucha diferencia. Y simplemente cambian las épocas. Pero dentro del teatro musical, ha habido un gran cambio, porque vos hablaste justamente de todos estos que son casi obras sinfónicas, pero como que ya hace un tiempo largo hay toda una corriente de que muchos de ellos sean más rockeros o modernos, no sé cómo los podrías calificar, donde ya deja de hacer la orquesta de 20 músicos y pasan a ser orquestas más pequeñas, tipo banda de rock ampliada. Es verdad, por un lado es una pena que las orquestas se reduzcan, por otro lado hay cosas maravillosas como por ejemplo Dear Evan Hansen, querido Evan Hansen, o Next to Normal, que son obras más modernas, con formaciones más chicas, más pequeñas, y sin embargo son obras impresionantes. O sea, si no llorás con esas obras es porque no te conmueve nada, ¿no? Son obras que tocan el alma profundamente. Em, yo creo que todo tiene que ver con la cultura y el paso del tiempo. Hoy estamos en el dominio del reggaetón y el reggaetón vino para quedarse de una forma que ha absorbido absolutamente todo en la música popular, o sea, ha desplazado muchas cosas. Algunas cosas muy bien hechas de reggaetón y otras que no, lamentablemente no. Pero creo que tiene que ver, la música siempre es un síntoma cultural, ¿no? Así como en su momento la música popular era el minué, la polka, o una polonesa, hoy la música popular es el reggaetón. Creo que es transformación y lo principal es seguir por el camino que uno quiere seguir, o si te toca hacer un reggaetón, a mí me tocó hacer los arreglos sinfónicos de Despacito, el tema del Luis Fonsi. Te O iba a preguntar. cuando llegué a España, apenas llegué a España me llamó la manager de Bizarrap, y yo hice los arreglos sinfónicos de la Music Session 50 de Bizarrap con Duki. Y es una maravilla, vos la escuchás y es una maravilla. ¿Por qué? Porque Bizarrap lo había hecho con instrumentos virtuales y me convocaron a mí como orquestador y como arreglador y lo hice y lo grabaron en Buenos Aires, yo no podía viajar y estaba buenísimo. O sea, todo hecho con determinado nivel de calidad, para mí merece la pena ser escuchado, con determinado nivel de respeto, de calidad, de lo que quiera.
Cuando es puramente comercial y ya no, ahí ya tiene olor a otra cosa y a mí por lo menos no me deja de interesar. Eh, en diferentes campos podemos ver que toda la tecnología creada a través de los siglos sirvió para aumentar el volumen de trabajo de los músicos y de creación de nuevos instrumentos, porque los instrumentos del año 1700 no son los mismos instrumentos del año 2000 o de No, 1900, donde enorme cantidad, el piano mismo, la evolución del piano ha sido enorme, la batería mismo es una evolución enorme en un instrumento, que se da sobre todo en el siglo entre el 19 y el 20, pero todas esas tecnologías sirvieron para aumentar el volumen de trabajo. Pero he escuchado óperas en la actualidad, algunas, en donde la reducción de trabajadores manuales, podemos decir, para decir cada uno, el que toca el violín, ¿no? Eh, eh, encontramos que en el escenario donde estaba la orquesta hay aparatos electrónicos. Y los que están en el escenario cantan, actúan, incluso se usan técnicas bellísimas, lo he visto. La decoración no existe. O sea, lo que existe son las pantallas en donde puestas en verde la decoración están las filmadoras de la cosa y en la pantalla los personajes están disfrazados, viviendo la vida, pero mucho más amplia, en la calle y en las cosas. Eh, a veces eso llama a que se redujo nuevamente el trabajo. Eh, bueno, a ver, yo estuve hace poco no, estuve en mayo del año pasado, estuve con mi mujer en Alemania porque hay un turista alemán que es muy amigo, vuelvo a decirle, le gusta mucho la música que hago y me encargó varias horas para tuba y arpa, tuba y piano, tuba, arpa y piano. Una formación que, ¿quién escribiría para esos instrumentos, no? O sea, tuba y arpa, por ejemplo. Y yo fui y me invitó, me dijo, ¿por qué no te venís? Yo estaba acá en Madrid, ¿no te querés venir a Alemania que voy a estrenar tus obras en Mannheim, en un auditorio? Y llegué a Alemania, no había ido nunca a Alemania, y me encontré con gente que estaba viendo esas obras y gente que adoraba esa música, y me encontré con un país donde el nivel de cultura de la música académica, clásica y todo lo demás es tan potente como si fueran a ver a Malum, qué sé yo, o a Taylor Swift, porque van a todos lados, llueva o truene. Yo creo que eso que vos decís está absolutamente ligado a un tema económico. A menor posibilidad de recursos, a mayores dificultades económicas, hay más probabilidad de que esos instrumentos reemplacen a otros instrumentos que no deberían reemplazar. Pero en la medida en que esas posibilidades existan, digamos, o que haya inversión del Estado para eso, como en Holanda, como en Alemania, y ahí te das cuenta de cuál es el valor de la cultura de ese nivel, ¿no? Que las cosas no tienen que ser reemplazables. Se puede sumar, pero no reemplazar, ¿no? Porque vos escuchás música de películas hoy de grandes compositores, sacando a John Williams, obviamente, que es novedad, pero otros como, no sé, como James Newton Howard o John Powell, que escuchás esas músicas y también tienen instrumentos electrónicos, pero dentro de una orquesta de 100 tipos. Y de repente agregan lo que se llaman instrumentos tocando drones. Los drones son como una especie de pad, de colchón, que no lo tendrías con la orquesta así nomás. Entonces, sumado de orquesta o loops de percusión, que sería muy difícil de reproducir con un percusionista, porque serían instrumentos étnicos muy difíciles de conseguir. Eso sumado crea un lenguaje nuevo. Es más, yo hice un espectáculo que fue buenísimo de Colón de música electrónica sinfónica con Hernán Cataño. Y sumamos los DJs y yo hice todas las versiones sinfónicas de las músicas electrónicas de Hernán Cataño, que hicimos con un historicismo. Y la suma estuvo genial, los músicos lo pasaron genial y la gente lo pasó genial. Yo tenía 50 músicos y arriba había 3 DJs. Y estábamos conviviendo los dos mundos. Por eso digo, cuando reemplaza por una cuestión económica es una porquería, para todo el mundo. Perdemos trabajo, la gente no escucha lo que tiene que escuchar. Cuando se suma es maravilloso. Gerardo Bardelín, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en esta emisión de Letras y Corcheas. Fue un placer enorme. A los que estén en Buenos Aires y tengan la posibilidad de ir este 17 de septiembre al Teatro Colón, vayan a escuchar a la Sinfónica de Qatar.
que va a estar interpretando dos piezas de dos tangos, dos arreglos que hizo Gerardo Gardelín. Y si andan por Madrid, a partir del 12 de noviembre, vayan a ver Oliver Twist, que los va a impactar. Yo tuve la posibilidad de escuchar un fragmento ya de la obra y es maravillosa la música, la puesta en escena y la interpretación de los artistas, así que les va a encantar, seguro, así que no se pierdan esa posibilidad. Muchísimas gracias, Hernán, muchísimas gracias, Mario. Ha sido un placer enorme para mí este nivel de preguntas tan inteligentes y bueno, y poderme explayar en este campo tan críptico, por lo menos, ¿no? tan secreto. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un honor para mí, para mi hijo y para la audiencia tenerte ante nosotros, porque encontrar personas con solidez en lo suyo y con amor en lo suyo no es de todos los días. Muchísimas gracias, Gerardo. A ustedes, nos vemos. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.